Empecemos hablando de la congresista acusada de mochar el sueldo a sus trabajadores, María Agüero, parlamentaria de Perú Libre, que sale a responder por el reportaje de Punto Final, pero sin dar ningún argumento. Solo en un video consigna de 15 segundos, la parlamentaria dice que rechaza la investigación periodística, que está hecha para desprestigiarla, pero no ahonda en explicaciones, no precisa ningún argumento, no rebate, por ejemplo, las transferencias. Porque no tiene, pues, argumentos. Es un tema complejísimo porque si tú sales como político a defenderte de un reportaje, lo correcto sería ir directamente a los puntos que se han revelado en el reportaje. Transferencias, por lo menos, de 4 extrabajadores entre los años 2022 y 2023 a la cuenta bancaria de su ex asesor. Sobre eso no hemos tenido ninguna respuesta ni ningún argumento. 15 segundos de defensa en video de la congresista para 15 minutos de reportaje de investigación en Punto Final. Vamos a escuchar la palabra de María Agüero. Rechazo las acusaciones sobre supuestos recortes de sueldos mencionados en un reciente reportaje que busca desprestigiar mi labor parlamentaria. Continuaremos trabajando con firmeza en nuestra labor congresal, hasta más allá de la victoria. Bueno, entonces, esta ha sido la defensa que ha querido hacer la parlamentaria que, hay que ponernos en dos escenarios, Lore, podría ser procesada en la Comisión de Ética del Congreso, sin mucha esperanza de una sanción fuerte. La Comisión de Ética lo que ha hecho en casos de congresistas acusados de recortar el sueldo a sus trabajadores ha sido ir por la mínima sanción, una sanción multa de recorte de haberes por 30 días. En cómodas cuotas. Los congresistas incluso pidieron recórtamelo en un año, 12 meses. Claro, en cuotas incluso pudieron fraccionar su sanción los parlamentarios. La otra línea, el otro escenario es que la Fiscalía inicie una investigación por el delito de concusión. Todavía no han dicho nada, ¿no? Todavía no ha iniciado formalmente investigación la Fiscalía, Lore, pero es muy posible que ese anuncio se haga en las próximas horas por la contundencia del reportaje, por el patrón de presunto delito de concusión, y vamos a ir al fondo, el delito de concusión. Cuando un funcionario público, estoy citando el Código Procesal, el Código Penal peruano, cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer para sí o para otro un bien o beneficio patrimonial. Mochar el sueldo calza perfectamente dentro de este delito y ya hay jurisprudencia, ya hay excongresistas que han sido sancionados con penas de cárcel incluso por este delito, Lore. Una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Ojalá que avance en esa línea, que desde el Ministerio Público se hagan las investigaciones. Me ha parecido muy triste ver estos ataques a Dominen, concretamente a Christopher Acosta, porque son ataques a la persona. Cuando no tienes argumentos que aportar, explicaciones reales que dar, lo que te queda es desprestigiar al mensajero. En este caso a Christopher y al trabajo que ha hecho recogiendo testimonios de personas que hacen estas denuncias. Por otro lado, no hay ninguna explicación a por qué esta persona que trabajaba en su despacho acumula transferencias por 23.000 soles. Porque esta explicación de son préstamos personales que se dedicaba a ser prestamista en el Congreso, con intereses o sin intereses. ¿De dónde sacaba el dinero para prestar, por ejemplo? Claro, ¿no? ¿Qué tipo? Porque cómo así tenía esta facilidad para ir prestando a uno, a otro. O sea, todos sabían, tenías que trabajar en el despacho o podías trabajar en otro. ¿Cómo era ese subnegocio que tenía de dedicarse al préstamo, a los préstamos personales, ¿no? Bueno, con esta idea del supuesto préstamo, es decir, que la congresista no tenía nada que ver en este formato de recorte de sueldos. Porque eso también podría haber dicho, ¿qué cosa? Esto lo rechazo. Bueno, esa fue una reacción de otras congresistas, por ejemplo, implicadas en el caso. Lo tiraban a la hoguera a la persona que era la que recibía las transferencias. En este caso, no hay ninguna explicación. Hay un comunicado firmado de trabajadores y extrabajadores inmolándose por la señora. Y otra cosa patética
La defensa de los congresistas de Perú Libre. ¿Cómo van a salir a defender a la señora diciendo, esta denuncia es falsa porque María Agüero le sobra la plata? O sea, no es que ella no recorta el sueldo a sus trabajadores porque es honesta, porque tiene valores, porque es una persona digna, porque es una persona derecha, bueno, de izquierda, pero recta, vamos a entender. No, ella no mocha el sueldo porque tiene plata. Como si, entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Los millonarios no roban, los millonarios no son corruptos. Los ejemplos creo que nos muestran otra cosa. Mira, ¿no? Los argumentos de los políticos en estos casos pueden ser disparates, pueden ser situaciones que simplemente busquen sacarlos del foco. Aquí tienes un reportaje que ha recogido testimonios, tienes transferencias confirmadas y tienes además un caso más, una raya más al tigre de esta pésima práctica en el Parlamento, Lore. O sea, no es casualidad, no son casos aislados. El congresista que llega, que sale electo y que se calza esa medalla de congresista, tiene el poder de contratar y despedir a un número determinado de trabajadores. Eso se ve como un botín de dinero, eso se ve como un págame un 5, págame un 10, págame un 50% incluso en el caso del congresista Raúl Doroteo, que tiene una investigación pendiente en la Comisión de Ética. A propósito, hay cambio en las comisiones, ya se asignó, va a mantener la Avanza País, van a cambiar. Claro, en Ética Diego Bazán tenía la presidencia hasta el 2025. Claro. Cambia la integración de la Comisión de Ética y te voy a contar cómo una investigada por ética ahora es integrante de la Comisión de Ética. Regios, ¿eh? Son es tremendo. Congreso, y de verdad. Lore, finalmente, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el daño que se le causa a el sistema de representación, a los congresistas? Hay un daño profundo, hay una brecha que se sigue abriendo entre el ciudadano que ve al político atribuyéndose, dándose a sí mismo beneficios. Esto que hemos dicho del presunto delito de concusión, Lore. Vamos a escuchar al secretario general de Transparencia que me respondió esa pregunta. ¿Cuán grave es el daño que hacen estos casos de mochasueldos a la democracia peruana? Hablemos del sistema político. Habla Omar Aguapara. Y es muy lamentable que el Congreso también tenga un espíritu de cuerpo y no elija sancionar y vea para el otro lado cuando se trata de corregir estos actos, ¿no? Que deberían ser sancionados de inmediato. Y es muy lamentable porque esto hace que la ciudadanía se vea aún más decepcionada y más alejada de lo que es la democracia en el Perú. Bueno, decepción que a veces se puede tornar violenta, como vimos en el caso de la propia María Agüero, que fue expulsada de un mercado en la región Junín, Lore. Finalmente, ¿qué puede pasar en el caso de esta nueva denuncia de mochasueldos? El camino de ética, el camino de la Comisión de Ética en el Congreso, donde hemos visto que no se dan sanciones fuertes, donde hemos visto que los casos se procesan casi de oficio, pero para rápidamente conseguir, por ejemplo, Lore, que los propios trabajadores no declaren ante ética, que se tejan algunos argumentos como fueron préstamo, que se pongan de acuerdo los trabajadores afectados con la congresista para entre ellos firmar algunas cartas de decir no tiene nada que ver la congresista, que se dé un sistema de protección interna a los congresistas acusados de recorte de salario. Eso puede pasar en la Comisión de Ética. Es que el problema es que el blindaje no es al trabajador o al ex trabajador que valientemente denuncia, sabiendo los riesgos a los que se enfrenta, porque está lidiando con una estructura de poder. Hay una inequidad evidente en el denunciante y el denunciado. Correcto. Pero la protección es al congresista, la producción es al parlamentario, al grupo político. ¿A cuántos congresistas tiene? Este me lo sancionan, entonces pierdo un voto, entonces puedo perder una comisión, entonces me hago el loco. Y eso es brutal. Y además estos trabajadores que se prestan para dar sus cuentas bancarias, para ser los intermediarios, tienen que tener muy claro, porque lo hemos visto ya en otros casos, que la Fiscalía cuando interviene a investigar se va a enterar de la verdad.
vas a ver que les están mintiendo. Y yo sé que probablemente los congresistas dicen, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo, no va a pasar nada, a lo mucho será un poquito de ruido, pero no es un poquito de ruido. Por eso hemos visto en algunos casos, aquellos que defendían inicialmente al parlamentario acusado de mochasueldos, luego terminan siendo colaboradores ante la justicia. Sí, correcto, Lore. Vamos a ver cómo avanzan esos casos. Esto podría ir a ética, el caso de María Agüero, pero ética tiene pendientes algunos casos, incluso de congresistas acusados de recortar salario. Mochasueldos, por eso te decía, es una raya más al tigre el caso de María Agüero. Raúl Doroteo, ¿podemos retroceder por favor al Raúl Doroteo o vamos leyendo allí todos los que están? Pero tienes Raúl Doroteo con el caso de una trabajadora a la que le descontaba 50% de un salario de 7.000 soles. En ese caso solo le descontaron al final 25% a la trabajadora. Ahí está el congresista Doroteo. Darwin Espinosa y el caso Adelante Ancash. El congresista, también destapado por Punto Final. Investigación de Punto Final. El congresista utilizaba personal de su despacho para colectar firmas para un nuevo movimiento político. Y Kelly Portalatino, que fue también denunciada porque se difundió un reportaje donde un empleado de su despacho, Lore, estaba llevando actividades de afiliación a Perú Libre en horario laboral. Ahora, Kelly Portalatino es flamante integrante de la Comisión de Ética, o sea, de investigada a integrante. Ojo con eso, 3 casos que tiene pendiente Ética, veremos si procesan y si se abre una investigación contra María Agüero. En el Congreso también hoy estuvo defendiéndose Eduardo Salguana en torno a este tema de la vinculación con la minería ilegal.